Días. Hoy vamos a empezar a explicar la Segunda República. Para ello, vamos a observar por las distintas fases que explicaremos a continuación. En este cuadro podemos observar por los 4 periodos que vamos a ver de la Segunda República. La Segunda República va a comenzar en abril del año 31 y lo que se va a realizar en un primer momento pues va a ser un gobierno provisional. Un gobierno que se va a encargar básicamente de organizar un poco la transición hacia el modelo republicano. Para ello, pues rápidamente se van a convocar unas elecciones y a partir de esas elecciones y la creación de una constitución, pues nos surgirán los 3 periodos que tenemos aquí en la República. Estos 3 periodos son el bienio progresista, el bienio conservador y el Frente Popular. Estos 3 periodos son los que vamos a ver a continuación. En el primero, el bienio progresista, es el periodo en el cual se van a realizar muchísimas reformas que necesitaba España. En el bienio conservador se va a producir una vuelta hacia atrás, un freno a esas reformas, con una serie de revoluciones que se van a producir en el año 34. Y por último, el último periodo, el periodo del Frente Popular, pues se reanudan las reformas y se va a empezar a producir pues una conspiración de carácter militar con el fin de derrocar a la República y que va a llevar o va a tener como fin último pues la guerra civil. Observamos aquí esta portada de la prensa de la época, como pues se celebra la llegada de la República a España, ¿no? Viva la República Española, y vemos la fecha que es el 14 de abril, que es cuando se proclama la República. Hay que decir que la proclamación de la República es curioso porque no fue por unas elecciones generales, sino fue por unas elecciones de carácter municipal. Estas elecciones las ganaron en las ciudades los partidos republicanos, la oposición, y la situación fue tan sumamente complicada que provocó pues que Alfonso XIII se tuviera que exiliar en Francia, y tuviera que irse y que llegase la República a España. ¿Qué partidos políticos van a tener importancia a lo largo de la República? Pues vamos a ir viéndolos uno a uno y vais a ir pues poniendo las características más o menos de cada uno. Entre este cuadro y el siguiente que veremos que aparecen pues los líderes. De izquierda a derecha, bueno, pues el partido más radical de izquierdas pues va a ser la CNT. No es un partido, perdón, es el sindicato. Generalmente va a estar fuera de lo que es el ámbito político y en muchas ocasiones pues va a estar en contra tanto de los partidos de izquierda como de los partidos de derechas, incluso en contra de la propia República. Su objetivo último pues es el anarquismo y por eso digo que no va a participar en cuestiones políticas y su ámbito va a ser únicamente de carácter sindical. También dentro de la izquierda, y este sí va a participar, tenemos al Partido Comunista, pero no va a participar en un primer momento, sino va a tener más importancia básicamente a partir de la guerra civil, cuando reciban la ayuda de la Unión Soviética. En un periodo anterior, y estos sí que van a participar más activamente, tenemos al PSOE. Dentro del PSOE pues vamos a tener 2 facciones, una más de izquierdas, que es la que capitanea Largo Caballero, que tenemos aquí, y una un poquito más moderada, que es la que capitanea Indalecio Prieto, que tenemos aquí. Entonces cada uno pues, va a defender dentro del Partido Socialista pues, una versión más próxima al comunismo o menos o más burguesa, más próxima a los republicanos. Dentro de una izquierda moderada pues tenemos una serie de partidos de la República, de partidos republicanos de carácter más burgués. Estamos aquí, son los que están aquí en el centro. No son de centro, son partidos de centro-izquierda y son de carácter moderado. El líder más importante, bueno, vamos a ver estos partidos, pues lo tenemos aquí y este líder más importante va a ser este señor, Manuel Azaña. Azaña va a ser una figura importantísima en la República, va a ser presidente de la República, va a ser presidente del gobierno y va a ser uno de los partícipes de la mayoría de las reformas que se van a producir en los bienios de izquierdas. En el centro, pues vamos a hablar básicamente de un partido que es el Partido Radical. Su líder es Lerroux. Es un partido de centro laico, lo tenemos aquí, Lerroux, un partido de centro laico, y va a tener importancia básicamente en el bienio conservador porque va a ser durante ese periodo el que gobierne España con la ayuda de la CEDA, que ya hablaremos de quiénes son.
Y por último, dentro del centro, pues tenemos a otra persona importante, que es este señor, que es Niceto Alcalá Zamora, y es importante porque durante casi toda la República, salvo los últimos meses del año 36, pues va a ser el presidente de la República. Es un personaje de centro, católico, y en gran parte pues es elegido entre la derecha y la izquierda porque es un perfil bastante moderado de político. La parte de la derecha pues vamos a destacar solamente pues tres partidos. Por un lado tenemos la CEDA. La CEDA es una coalición de partidos de derechas que va a dirigir un señor que se llama Gil Robles. Es un partido conservador, republicano, y su función pues, es básicamente pues, defender a la burguesía y a los terratenientes del campo, la burguesía urbana de derechas, católica. Van a tener importancia básicamente en el bienio conservador porque van a ser los que apoyan a Lerroux y los que no van a provocar, sino que su incorporación al gobierno pues, va a generar pues, las revoluciones que veremos del año 34. De menor importancia, pero también podemos comentar partidos monárquicos, como el de Calvo Sotelo. La muerte de este señor Calvo Sotelo va a ser lo que genere la conspiración, no la conspiración militar, el levantamiento militar que va a provocar la guerra. Y por último tenemos la parte más de ultraderecha, que es la que defiende José Antonio Primo de Rivera, que es la Falange, que es el único partido de ideología fascista que vamos a tener aquí en España. Pues esto es un resumen más o menos de los distintos partidos políticos, las distintas ideologías que van a aparecer a lo largo de la República. Ya aquí vemos pues, el mismo cuadro, pero con las imágenes de las distintas personas que hemos visto hace un momento. Vamos a ir comentando uno a uno. Pues mirar, este señor que tenemos aquí es el líder socialista de la parte radical, Largo Caballero, y este es el de la parte moderada, que es Indalecio Prieto. Este señor que tenemos aquí es muy importante, es Azaña, que va a ser presidente del gobierno, y este señor que tenemos aquí es el que va a ser presidente de la República, que es Alcalá Zamora. Y en el centro, pues también tenemos a Lerroux. Por último, en la derecha, pues tenemos, por un lado, al líder de la CEDA, que tenemos aquí, a Gil Robles, al líder monárquico, que es Calvo Sotelo, y por último, al líder de la Falange, que era el hijo de Primo de Rivera, del dictador, que es José Antonio. Pues explicado ya los distintos partidos políticos que van a tener importancia en la República, pues vamos a empezar ya a explicar los distintos periodos. La República se proclama el 14 de abril y rápidamente pues se empieza a organizar un poco como qué hacer. Entonces para ello lo primero que se va a hacer es la elección de un presidente de la República, que ya hemos hablado que es Alcalá Zamora, y este presidente de la República lo primero que va a hacer va a ser convocar unas elecciones para pues que empezara a funcionar y empezar a crear o empezar a realizar una constitución. Esta constitución va a ser la llamada Constitución del año 31. ¿Qué dice esta Constitución rápidamente explicado? Pues dice básicamente que España va a ser una república integral, es decir, una especie de mezcla entre federal y no federal, para contentar a los nacionalismos, que va a realizarse mediante una soberanía popular, es decir, van a poder votar todas las personas, y es la primera vez en España, y eso lo veremos en el año 33, en el que van a participar en la votación las mujeres, la primera vez que se concede el voto femenino, que no se haya considerado. El Estado integral, pues lo hemos dicho, es una república de Estado integral formado básicamente por una estructura semifederal, donde hay una gran división de poderes. El poder legislativo se produce en el Parlamento, que es unicameral, desaparece el Senado. El poder ejecutivo recae en el presidente del gobierno, que es elegido por el presidente de la República, por Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, después de las elecciones, pues concede el gobierno pues generalmente al partido más votados. Ya veremos que esto no se va a respetar en este periodo. Ya lo veremos. Y en aspecto judicial, pues empieza a surgir una figura que nunca había aparecido en España, que es la figura de los tribunales, para la
juzgar ciertos delitos de carácter leve. Se concede una gran declaración de derechos y libertades del hombre en el aspecto de asociación, de prensa, de libertad religiosa y, también muy importante, esta es una idea de carácter de izquierdas que se limita a la propiedad privada. Es una cosa muy curiosa porque se considera que en cualquier momento el Estado podía expropiar, básicamente, pues ciertas propiedades de carácter privado. Esto es un anticipo de lo que será la reforma agraria que veremos a continuación. Y por último, y también muy importante, tenemos la cuestión religiosa, y es que a partir de este momento España va a ser un país laico. Desaparecen las ayudas a la Iglesia, desaparecen muchos privilegios, y esto va a provocar que desde el primer momento pues la Iglesia se ponga en contra de la República. Bueno, tras este periodo del gobierno provisional y las elecciones del año 31, pues vamos a ir viendo las distintas etapas de la Segunda República. Aquí tenemos las tres etapas que hay. Las tres etapas son el bienio reformista, de izquierdas, el bienio conservador, de derechas, y la vuelta de la izquierda con el Frente Popular, que se va a acabar en julio del 36, cuando comienza la guerra civil. En cuanto empieza el gobierno reformista de Azaña, que tenemos aquí, este señor, el presidente del gobierno, pues obviamente se van a realizar una serie de reformas de carácter urgente, que se consideran urgentes por parte de los partidos de izquierdas. En el poder están los republicanos, liderados por Azaña, apoyados por los socialistas, de Indalecio Prieto y Largo Caballero. Lo primero que tenemos que hablar es de una reforma territorial. Los partidos nacionalistas, básicamente los catalanes, la Esquerra Republicana, la Liga, pues empiezan a pedir pues una mayor autonomía de la que tenían. Hasta ese momento tenían una especie de mancomunidad que era unas ciertas concesiones, pero querían un estatuto y querían un cierto autogobierno, ¿no? Pues en la República, este periodo, pues le va a conceder esas dos cosas. Le va a conceder una cierta autonomía con la Generalitat de Cataluña y se le va a conceder unas ciertas leyes, que es el Estatuto de Cataluña. A lo largo de este periodo se va a empezar a trabajar en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco. A efectos, se llegará únicamente a Cataluña. Como segundo plano tenemos una reforma de carácter agrario. En el sur de España pues nos encontramos con un problema muy grave, y es que hay mucho jornalero y hay muy poco tierra para trabajar. La tierra eran grandes latifundios en manos de muy pocas personas, de grandes terratenientes, y en muchos casos eran territorios baldíos o territorios que no se utilizaban para ningún tipo de producción agraria, ante lo cual pues estaban inutilizados. El planteamiento que tiene la República es básicamente expropiar estas tierras no utilizadas y repartirlas poco a poco entre los distintos jornaleros, entre los distintos campesinos. Unido a esto, pues se suma una serie de derechos laborales, como un aumento de salario en el campo, como la obligación de contratar jornaleros de los pueblos donde estuvieran las fincas, y una serie de ventajas de carácter básicamente laboral. Hay que decir, y ese es un problema que ya veremos con el tiempo, que esta reforma agraria, que era una reforma muy ambiciosa, tenía el problema de que tenía muy pocos fondos para realizarla, ante lo cual fue pues, muy despacio y en gran medida no se cumplió las expectativas que se tenían depositadas en ella. Como tercera reforma tenemos la reforma de carácter militar. En este caso, pues lo que se quiere es reestructurar el ejército. El problema que tiene el ejército español es que tiene muchos mandos y en relación pues menos soldados de lo que debería haber. Sobraban básicamente altos cargos, generales, comandantes, coroneles, y además había el problema de que estos eran políticamente contrarios a la República. Dentro de este problema hay que decir que se quiere evitar pues, un futuro pronunciamiento militar. ¿Qué es lo que va a hacer la República? Pues pedir un juramento de fidelidad a la República, y en el caso de no jurar, pues se le daría la oportunidad de la llamada ley de retiro, por la cual se permitía pues, a los militares que quisieran pues, retirarse. Con esto la República pues, haría un 2 por 1, ¿no? Uno, que
conseguiría la fidelidad de unos ciertos generales, y dos, que en el caso hipotético de que no fueran fieles, bueno, que no quisieran curar, pues rápidamente se les daba el permiso de jubilarse. La tercera reforma que tenemos es la reforma religiosa. Se quiere básicamente conseguir pues la laicidad del Estado, es decir, la separación total entre Iglesia y Estado. Hay que decir también que esto coincide con un sentimiento anticlerical en España. En los primeros momentos de la República, pues se va a producir, como vemos aquí, pues el ataque a ciertas iglesias, a conventos, a monasterios en las ciudades, con la quema de imágenes religiosas y la persecución en gran medida de curas, monjas, etcétera, etcétera, etcétera. Este sentimiento antirreligioso, este sentimiento anticlerical, pues va a generar pues, que la República pues, tome en cierta medida pues, un distanciamiento mayor del que se tenía que planteado con respecto a la Iglesia. Se busca pues la consecución de un Estado laico, la separación total de la Iglesia con el Estado, se acaba con la seguridad de la Iglesia, se expulsa a ciertas órdenes religiosas como los jesuitas, y lo que es muy importante, que es lo que va a generar, aparte del fin de las ayudas, pues el sentimiento de malestar de los católicos, pues va a ser la prohibición de la enseñanza de carácter religioso. Entonces, esta prohibición pues va a sentar fatal a la Iglesia, y desde un primer momento pues la Iglesia pues se va a oponer a la República. Por último, tenemos la reforma educativa. Otro problema que tenía España muy alto era pues el analfabetismo, básicamente en las zonas rurales. Para ello, pues lo que se va a multiplicar va a ser el número de colegios, el número de profesores, se van a realizar bibliotecas móviles, y se va a llevar por la escuela a zonas donde estaba el analfabetismo llegando casi al 70-80% de la población. Esto se va a hacer en unas llamadas misiones pedagógicas, que van a ser pues, maestros que van a recorrer España pues enseñando pues, distintas cosas. Bueno, hay que decir que lógicamente pues, toda esta serie de reformas pues, va a provocar una serie de problemas de gente que está en contra. Ya lo hemos explicado un poquito, ¿no? En el aspecto militar, pues los militares hay muchos que se oponen al retiro y hay muchos que se oponen a la República, las dos cosas. Y aparte son muchos militares que están en contra de las concesiones que se están realizando a los nacionalismos. Consideran que esto lo que está provocando es que en un futuro pues que se rompa España. Los católicos, pues que lógicamente pues este sentimiento anticlerical, el ser expulsados del Estado, el ser expulsados de la economía, pues va a generar que un malestar y un sentimiento contrario a la República por parte de esta población. Y por último, tenemos como un tercer ejemplo la izquierda. Muchos partidos de izquierda, básicamente el PSOE y sindicatos como los anarquistas, consideran que estas reformas, primero, son insuficientes, y segundo, que van muy lentamente, se están haciendo de forma muy lenta. Y esto va a generar que desde un primer momento pues, se produzcan muchas huelgas, muchas insurrecciones y muchos levantamientos por parte de obreros y por parte de campesinos, impulsados básicamente por la CNT, por los anarquistas. En un tercer ámbito tendríamos, que no lo tenemos aquí, pues también la oposición de los terratenientes agrarios, que ven lógicamente con preocupación pues la expropiación de tierras o la obligación de contratar a jornaleros que les impone la República. De estas insurrecciones y levantamientos pues destaca el ejemplo de Casaviejas. Casaviejas es un pueblo de Cádiz, y aquí pues se va a producir una toma de tierras por parte de unos campesinos. El problema va a ser en la represión por parte de la Guardia Civil. Esta represión pues va a provocar el asesinato, aquí vemos, de 12 civiles, 12 campesinos que se levantaron en armas, se levantaron contra la Guardia Civil, se opusieron a su detención. Lógicamente este asesinato pues va a generar pues una serie de críticas y protestas dentro de España, y van a provocar al final la dimisión de Azaña y la queda del gobierno. En cuanto dimita Azaña, pues se van a convocar unas nuevas elecciones en noviembre del 33.
En estas elecciones la derecha se presenta unida con la aparición de la CEDA, que es una coalición de partidos de derechas. Su líder ya lo vimos antes, es Gil Robles, y va a ganar en las elecciones con 204 diputados. Le va a seguir el partido de centro, con este señor, con Lerroux, y los grandes derrotados van a ser los partidos de izquierdas. Alcalá Zamora esta vez no va a hacer caso a lo que tendría que haberse hecho, que es dar el gobierno a la CEDA, que es el partido más votado, y por miedo, básicamente, a la reacción de la izquierda a que la CEDA llegase al poder, pues va a dar el poder al Partido Radical, al Partido de Centro de Lerroux, comenzando pues el nuevo gobierno radical cedista. Este gobierno se va a caracterizar básicamente pues, por un freno a todas las reformas anteriores, tanto la reforma agraria como la militar como la religiosa. Hasta el año 34, hasta finales de mediados del 34, hasta el mes de octubre, pues la política conservadora se va a mantener sin ningún problema, pero es en este año cuando la CEDA pues exige, bastante lógico, pues entrar al gobierno, porque era el partido que había ganado. La entrada al gobierno va a generar pues que la izquierda en su conjunto, pues se levante contra la República. Consideran a la CEDA como un partido pseudo-fascista, coincide también con una coyuntura política en la que había aparecido Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, y pues la aparición de estos regímenes totalitarios pues dan miedo a la izquierda, y lo que va a hacer la izquierda va a ser básicamente levantarse contra la República y contra este gobierno. ¿Dónde se va a levantar? Pues se van a levantar básicamente en Cataluña y en Asturias. En el caso catalán se proclama la República Catalana. Hay que decir que fue una revuelta muy corta de tiempo, porque se sofocó en el mismo día o a los 2 días, y que acaba con el presidente de la República Catalana en ese momento, que es el señor Luis Companys, en la cárcel, apresado y preso debido pues, al levantamiento contra el gobierno. La revuelta va a ser más problemática y más conflictiva y más violenta, va a ser en Asturias. Aquí se produce la unión de todos los partidos de izquierda y todos los sindicatos de izquierda, se sublevan contra el orden político de allí, van a tomar armas, van a salir con estas armas a las calles y van a levantarse contra el gobierno. Llegan a tal extremo que, por ejemplo, ocupan, aquí lo vemos, ocupan Oviedo. Aquí tenemos en las imágenes pues estos obreros, estos mineros, pues con las armas levantándose contra la autoridad republicana del momento. Rápidamente, pues la República va a actuar y veremos cómo va a mandar a la Legión. La Legión es enviada a Asturias, dirigida por Franco, y tiene como orden pues acabar con la sublevación y contra la insurrección. Hay que decir que la represión fue brutal. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se llevan aquí detenidos a unos obreros, o cómo se llevan también aquí detenidos a una serie de mineros que se habían levantado contra la República. La consecuencia va a ser pues cerca de 20.000 detenidos y cerca de 1.300 o 1.400 muertos en este levantamiento. Tras este periodo pues, se va a conseguir frenar la insurrección y pacificar la zona. Con toda esta situación, pues es curioso que la caída del gobierno de Lerroux, la caída del partido radical del centro, pues no va a ser por problemas entre izquierda y derecha, sino va a ser por un escándalo de corrupción. ¿Qué cosas? Entonces, este escándalo de corrupción va a ser el llamado escándalo del extraperlo, que resumiéndolo brevemente y únicamente como curiosidad, pues fue la introducción por parte de un holandés de unas ruletas trucadas en España. Entonces, lo que consigue este holandés es que estas ruletas que se llaman extraperlo, las ruletas extrapel,
pues se introdujeran en los casinos con la ayuda de o la autorización de políticos cedistas, de políticos, no, perdón, de políticos radicales que mediante soborno pues dieron la licencia para que se pudieran poner estas ruletas. Se descubre el escándalo, este escándalo salpica al propio Leroux, que era ministro en ese momento, y va a generar que el presidente del gobierno, que era Samper, de igual, dimita, provocándose pues otras nuevas elecciones. En estas elecciones la izquierda ya había aprendido de las antiguas y se va a unir. Y en este caso se va a unir toda la izquierda, incluso la CNT, que generalmente pedía la abstención, en este caso no va a participar, pero va a pedir que sus simpatizantes pues, votaran a esta nueva unión de partidos de izquierda que va a recibir el nombre de Frente Popular. Aquí lo tenemos, de Frente Popular. Aquí observamos, por ejemplo, pues unas cuantas carteles de esta propaganda a favor del Frente Popular, ¿no? En estos tres carteles los tenemos aquí, lo podemos observar, pues en este caso defendiendo la unidad y aquí pues pidiendo el voto. De igual forma, pues tenemos la propaganda de los partidos de derechas, pero en este caso no están unidos. Lo hemos puesto Frente Nacional únicamente para diferenciarlos, porque aunque no fueran unidos políticamente, sí coincidían ideológicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, los seguidores de Calvo Sotero, de Renovación Española. Aquí, pues, una serie de carteles, pues, que defienden, pues, votar a las derechas frente a la izquierda. Las elecciones se producen con una gran movilización, se votó en torno al 73%, vemos aquí, por ejemplo, cómo ponían carteles, y va a haber una victoria por parte del Frente Popular. En porcentaje, la victoria no fue muy grande porque fue un 45-42%, pero por ley electoral, pues concede una amplia mayoría. Vemos aquí, como en este caso, los partidos de izquierda, pues ganan a estos de aquí, que son los partidos de derechas, mayoritariamente. Esto hace que de nuevo lleve la izquierda al poder y de nuevo se vuelva a retomar pues todas las reformas que se habían quedado en stand-by durante el bienio conservador. Ahora, en este periodo va a producirse un cambio muy importante. Y este cambio va a ser pues que Azaña, que era un político muy válido, va a ser designado como presidente de la República. Y el problema es que el presidente de la República es el jefe de Estado y su poder es bastante limitado en el aspecto ejecutivo. El presidente de la República, ya hemos visto, cuando lo hemos visto en clase, es como una especie de rey. Sus funciones son básicamente de representatividad del Estado, puede disolver las Cortes, puede únicamente nombrar presidente, pero no puede organizar el poder ejecutivo. Y eso va a ser en un futuro un problema en el aspecto de que la validez de Azaña va a ser inutilizada al colocarse como presidente de la República. A cambio, pues se va a nombrar como presidente del gobierno a un moderado de izquierdas que es Casares Quiroga. Como hemos comentado, pues lo que hace básicamente este nuevo gobierno es otra vez retomar pues todas las reformas, que no vamos a repetir, pues del ámbito agrario, territorial, se amnistía a los presos, pero lo que más caracteriza este periodo, que va desde febrero hasta junio, pues va a ser que hay una mayor radicalización entre la izquierda y la derecha. Por parte de la izquierda, pues los anarquistas, por parte de la derecha, los falangistas, pues van a salir a la calle básicamente a darse palizas, a ver, hay empezamientos callejeros, empieza a haber asesinatos y empieza a haber una mayor distancia entre la izquierda y la derecha. A esto hay que unir que los militares, ante esta situación de, entre comillas, caos, y con la concesión de mayor autonomía a Cataluña y el País Vasco, la amnistía de los presos de la revuelta de octubre y, en el caso de Azaña, que empieza a separar a los generales díscolos, a Mola le manda, ya veremos quién es Mola,
a Navarra, Franco le manda a Canarias, pues se empieza a plantear pues eso, una necesidad de acabar con la República y acabar con el gobierno de la República mediante un golpe de Estado. Aquí tenemos pues a estos generales que van a empezar a plantear pues esta conspiración militar, ¿no? El cabecilla de todos ellos no es Franco, que Franco se unirá un poquito avanzado el tema, sino que va a ser este señor que tenemos aquí, que es el general Mola, que estaba en Navarra. Este, pues es el que plantea la conspiración y tenía como futuro líder al general Sanjurjo. El general Sanjurjo, no hemos hablado de él, había realizado un golpe de Estado en el año 32 y estaba exiliado en Lisboa. El planteamiento sería hacer la revuelta militar y llamar a Sanjurjo para que tomara el poder. Curiosidades de la vida, Sanjurjo murió, se mató por el camino. Se estrelló su avión que venía a España, de tal manera que Sanjurjo pues va a desaparecer como futuro líder de esta conspiración. El asesinato en Madrid primero del teniente Castillo, que era un guardia de asalto por parte de un grupo de falangistas, por lo que se imagina, y la represalia de los propios guardias de asalto, que era una guardia republicana, con el asesinato del diputado y líder de Renovación Española, Calvo Sotelo, pues va a ser lo que provoque que rápidamente se ordene por parte de los militares, de los generales que hemos visto anteriormente, pues el levantamiento militar. Aquí tenemos pues dos portadas de periódicos de esta época, ¿no? En esta, pues el teniente asalto y el señor Calvo Sotelo fueron asesinados, ¿no? El teniente Castillo a tiros cuando se iba a su casa, mientras que el jefe de Renovación Española fue secuestrado en las primeras horas de la madrugada y muerto de un balazo. Es decir, en ambos casos fueron asesinatos de carácter político, uno de un simpatizante de izquierdas, teniente Castillo, otro de un diputado de derechas, Calvo Sotelo. Esto, como hemos dicho, es lo que va a generar el levantamiento militar y el comienzo de la guerra civil. Lo que veremos a partir de la siguiente presentación.